La Iglesia de Cristo le trae las buenas nuevas de salvación, palabras de aliento, esperanza, de fortaleza, de amor, de fe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Escucha el mensaje de hoy en voz del hermano Gerson Bravo. A continuación. Bienvenidos al segmento Escudriñando las Escrituras. Hemos venido estudiando el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, y hoy vamos a estudiar el libro de Ruth. Y quiero invitarte a que puedas quedarte pendiente del estudio porque podemos sacar de esta historia grandes lecciones para nuestra vida cotidiana. Quiero empezar con lo siguiente. El libro de Ruth forma parte de la literatura del Antiguo Testamento y es una estructura literaria muy característica de la epopeya, de la narrativa histórica. Por eso forma parte de los libros históricos. Aquí, por ejemplo, en el libro de Ruth, vamos a encontrar en estos 4 capítulos la historia de una mujer joven, elegante, guapa, pero que ha pasado por una situación difícil, una desdicha. Tanto ella, Orfa y su suegra han sufrido la desdicha de perder a sus esposos. Algo había pasado, alguna enfermedad, una situación epidémica que hacía que sus esposos murieran. La viudez en la cultura judía era una cosa insignificante. Una persona que había enviudado, especialmente siendo una mujer, perdía todos los recursos que tenía su esposo, dado que no tenía quien la reclamara. Legalmente, tenía que ser un varón el que reclamara los derechos constitucionales en el Estado de Israel. Por esa razón, usted va a encontrar a varias viudas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que tienen cierto grado de dificultad. Problemas económicos, problemas financieros, problemas emocionales, problemas de liderazgo. ¿Por qué? Porque al ser mujeres no podían gozar de los beneficios materiales de sus familias. Pero quizá en esta narrativa lo más relevante no es solo la muerte de ellos, sino lo que viene después de esto. Es decir, que después de la muerte, después del dolor, después del luto, después del sacrificio, después de la situación difícil, de la dura vida, luego viene algo mejor. Y es que en la vida de Ruth, a pesar de ser moabita, los moabitas eran ajenos a la cultura de Israel. Los moabitas son descendientes de Esaú, es decir, el hermano de Israel, el hermano de Jacob. Por lo tanto, ellos estaban disociados, estaban apartados de la cultura. Por lo tanto, era necesario que por cualquier razón la vida, el contexto de los moabitas estaba marcado por una vida un poco más ajena a las cosas espirituales. Por lo tanto, Ruth le dice a su suegra: suegra, tú has estado conmigo como una madre. Por lo tanto, yo te digo a ti 2 cosas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Algo que impactó muchísimo en la vida de Noemí es sentirse acompañada. Ruth era la compañía idónea para compartir con ella todas las virtudes que Dios le había dado. Ellas tenían que regresar, ellas tenían que volver a Israel. Orfa, por su parte, tomó su camino. No sabemos cómo le fue a Orfa, pero algo sí podemos decir, que la historia se narra desde la perspectiva del vencedor. La historia se narra desde la perspectiva del que hace bien las cosas o del que trata de hacerlas bien. Y esto nos permite a nosotros conocer en la historia que Ruth fue una mujer que estaba conforme al modelo, al propósito que Dios le había dado. Y Ruth, cuando regresa a Israel, a pesar de sus necesidades, a pesar de su dura economía, a pesar de sus situaciones complicadas, ella regresa a trabajar y con la garra comienza a trabajar. Comienza ella a esforzarse a trabajar en el campo. Su dura prueba la vivió, dado que los campos de cebada necesitaban trabajadoras y trabajadores. Entonces ella se iba a trabajar al campo, a aporcar, a cuidar, a velar por el crecimiento y el desarrollo de la cebada. Y es entonces allí que la narrativa bíblica nos va narrando, nos va diciendo que mientras ella estaba sacudiéndose las manos llenas de tierra, de barro, de fango, de polvo, el sudor brotaba desde su frente hacia sus mejillas. Era una mujer bella, pero la dura labor le permitía a ella ensuciar su rostro y no embellecerlo. Lamentablemente, la desdicha le había marcado. Ella se sentía muy mal. Ella se sentía fea para sí. Ella sentía que su belleza había sido empañada por la dura prueba que estaba viviendo. Pero es allí donde entra la historia diciéndonos
que un caballero, el dueño de la finca, el dueño de aquella parcela, del cultivo de cebada, se acerca al campo y mira a lo lejos una hermosa mujer en el campo. Posteriormente el relato nos habla de que Booz se enamora de esta muchacha. La levanta de allí y le dice: quiero conocerte, quiero hablar contigo, tú me has impactado y si es posible yo quiero ser tu esposo. Este hombre decide vivir una vida entregada al propósito, al plan, y lo que hace en esta vida, en la vida de estas dos mujeres, es redimir tanto a Ruth como a Noemí, porque dice el relato bíblico que luego que ellos comienzan a entablar comunicación se da cuenta que la suegra, la ex suegra de Ruth es Noemí y que Noemí es pariente lejano de Booz. Y entonces Booz, el hombre adinerado, reembolsa, es decir, redime la vida de estas dos mujeres. Y la vida para esta mujer cambia rotundamente. Pasó de ser la empleada a ser la jefa. Pasó de ser una muchacha que trabajaba en el campo, enlodándose los pies, ensuciándose en el campo, a vivir la vida de una reina en casa de Booz. La Biblia está tratando de narrar el cómo se restituyen los valores, las propiedades y sobre todo el valor emocional. Esta mujer se levanta de la posición en la que se encuentra, Booz se casa con ella, se casa de una forma tan especial que dice la Biblia que Booz toma su zapato y lo pone frente a la mesa de los ancianos diciendo que él ama a Ruth. Este mensaje es poderoso para las familias, para el contexto del hogar, para las hijas, para que sepan su valor, que sepan cuánto valen delante de Dios y que por alguna razón de la vida, las situaciones difíciles que viva una persona no van a limitarlo para su futuro. Esta mujer había pasado grandes necesidades. Una mujer que había sufrido mucho. Y esta mujer sabía que Dios le estaba poniendo todo en el camino porque ella estaba orando y pidiéndole a Dios la guía. Ella decidió servir a Dios. ¿Cuántos jóvenes están dejando de servir a Dios? ¿Cuántas personas están dejando la fe? ¿Cuántas personas se están perdiendo esa riqueza espiritual? ¿Cuántas personas que por dinero están vendiendo su primogenitura? Por dinero están perdiendo su fe. Por dinero, por un trabajo nuevo, por un empleo nuevo, por ganar más, están perdiendo la facultad, la bendición que Dios te está dando. Tú tienes una gran bendición entre las manos. Tienes que cuidarla, como lo hizo Ruth. Ruth no abandonó por ninguna razón a su suegra, prácticamente su madre ya entonces. Es una chica que ha dejado todo por unirse a la fe. En este caso, la fe de Israel. Para nosotros sería la fe cristiana. Si usted está pasando por una situación difícil, está pasando por un reto grande, crea usted que Dios le levantará de allí y Él le redimirá de toda situación difícil. Él lo va a levantar, Él le va a dar las fuerzas y Él siempre estará con usted. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Esta es una producción radial de la Iglesia de Cristo, cuyo fin es la edificación espiritual de todos sus oyentes. Bendiciones.